Ya pongo a grabar, ahí estamos grabando. Bueno, después Creo que ahí ya también está. Genial. A ver, Lourdes, si estarás ya. A ver, me fijo por las dudas acá también. Sí, sí, ya está. Buenísimo. Bueno, con estas semanitas ya estamos así haciendo nuestros procesos finales. Estamos en semanas muy decisivas para todo el mundo, porque todo el mundo está cerrando con parciales, en la universidad, con entregas de trabajos en el secundario. Hemos escuchado por ahí las buenas noticias de que algunos y algunas estudiantes de secundario ya tienen su comunicación de que han terminado con todas las materias y de que han terminado, por lo tanto, con su secundario, más allá de que este año seguramente no van a poder disfrutar tanto el tema de poder hacer reuniones y fiestas, de despedidas, de toda esa etapa que es la educación secundaria y que tiene muchísimas cosas tan lindas y tan gratas que uno recuerda, que todos recordamos seguramente, y que también tiene el desafío de todo lo que se va a pensar para el año que viene, en seguir estudiando, en seguir con proyectos, y eso es buenísimo también, ¿no? Después, mientras estamos desarrollando también los prácticos en la semana, les vamos a dar para que nos ayuden con sus opiniones, un formularito en donde nos expresen algunas cositas con respecto a este taller y para que nosotros podamos seguir pensando en caso de que armáramos otro taller, nos resultaría muy, muy útil. Aunque parece increíble, pero hemos estado ya 8 semanas, 2 meses, acompañándonos y siguiendo el desarrollo de los teóricos y de los prácticos. En todas estas semanas hemos podido trabajar e intercambiar algunos argumentos de conceptos y de operaciones en esto que nosotros definimos como 3 bloques, pero que, claro, que tienen el carácter a nivel de la universidad de un taller de introducción a la matemática. Podríamos haber hecho varios bloques más y podríamos haber seguido charlando mucho del campo de los números y de las operaciones, podríamos haber seguido mucho con el tema de los polinomios, los factoreos, otras familias de funciones, las funciones racionales, las exponenciales, las logarítmicas, podríamos haber hecho un montón de geometría, podríamos haber estudiado trigonometría, es decir, que con todo esto lo que queremos decir es claro que es un taller de introducción a la matemática en lo que se considera para las carreras a nivel universitario. En otros años también se ha intentado ver si se podían incorporar algunos de estos otros temas que estamos mencionando, pero como mínimo hay que hacer un taller que sea de todo una mitad de un año, porque demanda mucho tiempo poder desarrollarlo. Me parece a mí que siempre es muy útil, pero bueno, las restricciones de tiempo también nos ponen en esos lugares de tener que decidir por qué lugares sí, por qué lugares no. Quizás a principios del año 2021, que no sabemos nada tampoco de qué va a pasar, si los sistemas universitarios van a tener que empezar también a trabajar con modalidades virtuales, si se van a ir instalando sistemas mixtos, algo de lo presencial y algo de lo virtual. Hoy por hoy, aunque el tiempo es muy cortito, porque es pensar de aquí, que ya estamos casi en diciembre, a febrero del 2021, aunque no es tan distante, todavía no hay nada que se pueda definir, porque la verdad es que este contexto y estas circunstancias de pandemia no están permitiendo que se tomen decisiones con respecto a eso. Así es que, bueno, invitamos a poder continuar un poquito con el tema de las funciones,
Después vamos a invitar a seguir con el tema de los prácticos, vamos a invitar a que nos ayuden, por favor, que no dejen de darnos su opinión, les vamos a mandar un enlace donde tenemos un formato ahí de formulario para que nos puedan dar sus opiniones con respecto a este poquito que hemos podido desarrollar de taller. Las cuestiones que trabajamos acá son bien importantes y básicas de matemática, es decir, que es necesario que se las maneje muy bien para poder seguir con otras temáticas, y ojalá luego también nos podamos encontrar por allí en alguna otra sala, en algún otro taller, en algún otro espacio, estudiando matemática que tanto disfrutamos. Yo amenacé por ahí también con el tema de hacer concursos de esos que le llamamos cálculos mentales, que no son cálculos sin escribir, sino que son cálculos para ver cuáles son las estrategias más interesantes que podemos poner en funcionamiento. Tanta cosa hay para hacer, tanta cosa, y a los que nos gusta este mundo de las matemáticas, tanta cosa para disfrutar y divertirnos con esas cuestiones también, pero bueno, ahí vamos, de a poquito y haciendo lo que un poquito el tiempo nos permite. No sé si algunos o algunas de mis compañeras de equipo del team querría decir algo más, y si no, damos la palabra a quienes hoy nos van a ofrecer seguir un poquito con el mundo de las funciones. ¿Alguien quiere hacer alguna consulta? Hay como muchísimo silencio. A mí me encantaría si algún día, aunque sea la última vez, si tienen ganas, prendemos un poquito las cámaras, entonces nos sacamos una foto con las cámaras encendidas, pero esto también es una invitación. Si ustedes quieren, antes de terminar o de cerrar, prendemos por un minuto las cámaras, aunque sea para hacer alguna captura de pantalla, y para identificarnos algunos y algunas de los que estuvimos acá participando de nuestro Team 2021. Lo dejamos para el momento de cierre. Cualquier consulta que quieran hacer, incluso mientras estamos desarrollando, o por chat, o como sea, son todas muy bienvenidas. Así es que, bueno, damos paso a Talía y Lourdes, si quieren seguir un poquito, y luego las chicas que van a terminar con la parte en este bloque 3 de funciones. Yo cierro mi micrófono, así podemos seguir. Bien, buenas tardes a todos y a todas. Les recuerdo un poquito lo que habíamos hecho la clase pasada. Lo que empezamos viendo era la expresión analítica de una función. Habíamos arrancado con un ejemplo, si se acuerdan, en donde teníamos una chapa donde le hacíamos un recorte del lado X y formábamos un recipiente. Luego ustedes encontraron las expresiones para el alto, el largo y el ancho, y con eso calculamos la expresión del volumen. Después hicimos esta tablita, la hicieron ustedes, le fuimos dando valores a X, que era el alto, y fuimos completando y viendo qué valores podía tomar X y cuáles no, para que el recipiente tenga volumen. Después lo que hicimos fue trabajar con el largo, el ancho y el alto. ¿Y qué llegamos? Llegamos a una expresión que, como dijimos a lo último de la clase, la que está marcada resaltada en amarillo, era la expresión analítica de una función. Esta expresión analítica nos relaciona de manera exacta y sintética dos variables. ¿Qué dos variables? ¿Alguien se acuerda qué representaba la B? Para ir entrando en clima. ¿El volumen? Muy bien, el volumen del recipiente. ¿Y X?
la X era el recorte que le hacíamos a las cosas. Bien, el lado del cuadrado recortado, excelente, muy bien. Bueno, esta va a ser la expresión analítica de la función que nos va a permitir calcular el volumen dependiendo de quién, del valor del lado recortado, es decir, de esa X. A medida que esa X va adquiriendo valores, es ahí donde el valor de volumen va a ir adquiriendo esos valores que van a depender de esa X. Y ahí Marita va a empezar a hablar más, Lourdes, más de lleno de lo que es, o sea, de cosas que nos permiten esta expresión analítica, cosa que no hemos visto cuando los chicos han hablado en las clases anteriores a través de los gráficos. Las expresiones analíticas nos permiten ver cosas más específicas de las funciones. Bien. Ahora yo les pregunto, ¿no? ¿De qué medida conviene recortar los cuadrados de la esquina para obtener mayor volumen? Primero vamos a ver este gráfico. En este gráfico tenemos el eje de las abscisas, que representan el lado del cuadrado en centímetros, y el eje de las ordenadas, que representa el volumen en centímetros. Vemos que el lado de los cuadraditos van a ir de 1 centímetro en 1 centímetro, es decir que al primer cuadradito voy a tener 1 centímetro, 2 centímetros, 3 centímetros, 5, así hasta 15. Y el volumen va a ir de 200 en 200. Es decir, el primer cuadradito representa 200, el tercero 400, 600, así hasta 1000. Ahora yo les pregunto, mirando el gráfico, ¿de qué medida me conviene recortar el cuadradito? A los 6 centímetros. A los 6 centímetros. Bien. Si miramos, el 0 no puede ser, porque no voy a tener volumen. En 1000 voy a tener 1000 y un poquito más. En 1 centímetro voy a tener 1000 y un poquito más. En 2 centímetros voy a tener 2000. En 5 voy a tener aproximadamente 3000. En 6 voy a tener 3000 y un poquito más. En 7 ya vemos que baja de la línea del 3000, así que voy a tener 2000 y pico. ¿Sí? En 6 centímetros podemos ver que tenemos un valor máximo. Como vieron en la clase pasada con Santi y Debo, que si nosotros miramos para la izquierda, la función va a ir creciendo hasta 3000 y va a decrecer hasta 15, ¿sí? Hasta 0. Ahora, si miramos la tabla, dijeron que en 6000, en 6 voy a tener mayor volumen, ¿sí? Y en la tablita, mirando la tabla, tenemos que en 5 centímetros 3000, en 6 vamos a tener 3024 de volumen y en 7 vamos a tener 2912, ¿sí? Lo que nosotros no pudimos ver con un gráfico, lo podemos ver con la tablita, porque en el gráfico dijimos que era 3000 y algo, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son las ventajas de tener una expresión analítica? Es comodidad en la expresión, precisión en los cálculos que se realizan, poder recurrir a modelos conocidos, por ejemplo, en el volumen encontramos una ecuación de grado 3. Y además podemos aplicar métodos para poder analizar esas funciones. Bien, ahora vamos a hablar de lo que tiene que ver cómo expresar simbólicamente una función. Tenemos diferentes notaciones. Ustedes suelen ver, seguramente en la escuela o en libros, que solemos escribir y es igual a f en x. ¿Y eso qué quiere decir? Que y es función de x.
y depende de ese valor de X. En nuestro caso, ¿quién dependía de quién? El volumen dependía del tamaño del recorte que hacíamos. Muy bien. Entonces podemos escribir B es igual a f en x o B es función de x. Y lo podemos expresar de esas tres maneras que tenemos acá abajo. Sabemos que el volumen del recipiente se va a calcular como 4x al cubo menos 140x al cuadrado más 1200x, ¿no? También podemos escribir I es igual y poner la misma expresión que habíamos encontrado, o f en x es igual y poner la misma expresión. Lo que acá no tenemos que perder de vista es quién es x y qué valor nos arroja cuando nosotros reemplazamos esa x. Porque si yo acá les pongo f en x, ustedes no tienen que perder de vista que esa f en x es el volumen, que ustedes al reemplazar por x van a estar encontrando el volumen del recipiente al haberle hecho un recorte del lado x. También lo que pueden ver en libros es que pueden tener h de x, g en x, pero siempre representando la función. En este caso, si ustedes se dan cuenta, ¿por qué nosotros le pusimos b? Porque nos queda más útil para decir, bueno, el volumen. Vamos a calcular el volumen. Casi siempre se usan variables que tengan que ver, que sean significativas en la ocasión. También han visto con los chicos en las clases anteriores, por ejemplo, que no usaban la x como algo que variaba, como algo que, como variable independiente. Podían utilizar en algunos casos el tiempo, y eso lo representaban con la letra t. Y decían, bueno, t es el tiempo que transcurre. Bueno, en este caso, nosotros elegimos x como recorte, pero podríamos haber elegido otra variable, otra letra que nos represente. ¿Eso se entiende? Sí. Bien. Cuando a ustedes se les presente algún tipo de estas situaciones, esta quiere decir, bueno, la expresión analítica de una función. Y ahí es conveniente analizar, bueno, de qué función se trata, qué estoy queriendo calcular con esta función, cuál es la variable independiente, cuál es la variable dependiente, y todas esas cuestiones involucradas en una función, ¿no? Bueno, ahora si retomamos la expresión f de x igual a 4x al cubo menos 140x al cuadrado más 1200x. Y quiero calcular esta función en 1, es decir, cuando x es igual a 1. ¿Cómo quedaría la función? Si yo reemplazo esto por x igual a 1. Y justo como es por 1 va a quedar 4 menos 140 más 1200. Porque estás multiplicando todos los números por 1 y van a quedar igual. Claro. 4 por 1 al cubo menos 140 por 1 al cuadrado más 1200 por 1. Que es lo mismo que 4 menos 140 más 1200. Y si yo calculo esto, 4 menos 140 más 1200, ¿qué valor va a tomar? 1064. 1064. Y como estamos calculando el volumen, centímetros cúbicos. A partir de esta expresión, obtenemos, con esta expresión obtenemos el mismo valor que tenemos acá en la tablita,
Cuando nosotros reemplazamos x por 1, nos quedó 1064. Ahí podemos ver en el gráfico, o sea, la ventaja que hay entre un gráfico y la expresión analítica. Dijimos que en 1, si cortábamos el lado del cuadrado de 1 centímetro, era 1064 centímetros cúbicos. Ahí en el gráfico, si nosotros vemos en 1 centímetro, nosotros podemos decir a través del gráfico, bueno, el volumen ronda entre los 1000 centímetros cúbicos, pero no estamos teniendo un valor exacto o preciso del volumen. Entonces, esta es una de las ventajas de poder obtener la expresión analítica, poder calcular precisamente los valores. Sí, lo mismo sucede cuando nosotros encontramos el máximo, que era 3000 y un poquito más. Pero si ustedes ven, ¿por qué no puede llegar a ser 3000? En 5 vamos a tener el 3000. Pero en 6 sube un chiquitito y no es tan preciso. Yo sé que es 3000 y un poquito más. En cambio, con la expresión analítica podemos encontrar el valor exacto. Ahora planteamos 3 actividades. La primera actividad dice encontrar la expresión analítica de alguna ecuación de segundo grado sabiendo que sus soluciones son x1 igual a 1/2 y x2 igual a 3/4. Bien. Nos pide encontrar la expresión analítica de alguna ecuación de segundo grado. Ecuación de segundo grado que hemos visto en el bloque 2. Nos da ya las soluciones. 1/2 y 3/4. En uno de los teóricos con las chicas habíamos visto qué pasaba con la suma de las soluciones, el producto de las soluciones de una ecuación de segundo grado. ¿Alguien recuerda algo de eso? La suma de las soluciones te daba el valor de B, si no me equivoco, y la multiplicación la de C. A ver, Aunque uno creo que era negativo, te daba lo contrario. No me acuerdo cuál de los dos era. ¿alguien más que pueda aportar algo? Si se acuerdan. Vas muy encaminado, Francisco, bien. ¿Nadie más? Igual, siempre pensando que la A sería igual a 1. Bien, ¿y qué pasaba? ¿Qué pasa si el A no es 1? Queda x al cuadrado nomás, más y después lo otro. Que sería sumando esos dos y después multiplicando. Bien, pero acá vos decís si el A es 1. Acá no sabemos, es lo que queremos hallar. ¿No? Yo no los estoy siguiendo, no sé de qué hablan, ¿eh? ¿El resto? ¿Alguien que aporte? Yo digo porque más cara, dividamos por A, B y C. Sumando los dos resultados nos daría B y multiplicándolos nos daría el C. Pero ahora no me acuerdo porque si era sumando o multiplicando que nos daba un valor distinto. A B sería, supongamos. En vez de darnos positivo, nos daba negativo, nos daba lo contrario. Re bueno lo que estás diciendo, a ver si lo podemos hacer escribible e interpretable para todos. ¿Nadie más se acuerda qué hemos hecho en la última parte de ecuaciones de segundo grado? Ahora ya me acordé, la suma de x1 más x2 nos da menos b. Y la multiplicación de x1 por x2 nos da c. ¿Eso en qué situación? En la situación que a valiera 1. Bien.
Eso ya sabiendo que A vale 1. Claro, claro. Pero también habíamos visto con las chicas en el teórico qué pasaba si A era distinto de 1. Está en un PDF que, bueno, cada uno se lo mandó a su grupo en el práctico y bueno, que lo hemos trabajado también acá en el teórico. Nos daban fracción, si no me equivoco. Sí. Esto es lo que dijiste, está bien, pero falta algo. Los demás, Bueno, ayudemos, demos pistas porque... Para conseguir el término independiente, ¿no lo tendrías que igualar a 0? igualar a 0, ¿qué cosa? Claro, no. No, nada. Yo digo esto porque a lo mejor fue así como un salto. Veníamos hablando de que las funciones las podemos trabajar gráficamente y también las podemos trabajar con las expresiones, estas que son de fórmulas y demás, que le llamamos en general expresiones analíticas. Y las chicas dan un problema para pensar en el mundo de las expresiones analíticas que dice justamente encontrar la expresión analítica en esta situación. Volvemos a las ecuaciones de segundo grado, que son aquellas donde estaba Bhaskara y las parábolas y todo. Dice, sabiendo que sus soluciones son x1, un medio, x2, 3/4. Lo primero que acá pensamos es, desde los teóricos y desde lo que hicimos, si había una estrategia para volver a construir la ecuación cuadrática cuando conocíamos las soluciones, x1 y x2. Creo que las chicas lo presentaron a esto como diciendo, a ver, si nosotros ya resolvimos una ecuación cuadrática y sabemos que estas son las soluciones, ¿cómo comprobamos si están bien o no están bien? Vamos a volver a construir la ecuación cuadrática con un par de formulitas que son las que Thalía está escribiendo ahí y que ahora las va a decir completas para que entendamos cuál es ese detalle que nos falta. Está Marita escribiendo. Lourdes, Sí. ahora lo dice. Sí, todos se acuerdan cómo es la expresión analítica de la ecuación de segundo grado, ¿verdad? Que es a por x al cuadrado Más b por x Bien, uy, más c. más c. Bien. Con la formulita que decía Tali, cuando las chicas le dieron el PDF, tenían estas formulitas. Que teniendo las soluciones de una ecuación de segundo grado, las podemos sumar y podemos encontrar menos b, acá era lo que te faltaba, Francisco, dividido a. Te quedó menos b porque vos a la lo tomaste como 1, entonces te queda menos b. Y el c también va a ser dividido a. Entonces sería x más 1 es igual a menos b dividido a, y x por x2 es igual a c dividido a. Acá x1 más x2, perdón. Era ese detalle que te faltaba. ¿Se entendió? Claro, claro, ahora entiendo por qué queda en fracción. Pero no sabía eso. Sí. O no Si A presté es atención justo distinto en el de momento. 1, claro, si A es distinto de 1, te va a quedar esta fórmula. Si A es igual a 1, sí te va a quedar menos b, y acá abajo te va a quedar c. Ahora Bien.
Sí, dale. No, métele. Ahora teniendo estas formulitas y sabemos que x1 es igual a 1/2 y x2 es igual a 3/4, ¿cómo podemos hacer para poder hallar la expresión analítica? Para poder encontrar la ecuación. Fíjense que a nosotros nos da las soluciones, x1 y x2. ¿Y qué sabemos si las sumamos y qué sabemos si las multiplicamos? ¿Qué es lo que pusimos recién? Sabes el resultado de menos b dividido a y de c dividido a. Bien. Bien. ¿Cómo sería el resultado? ¿Qué hiciste para encontrar el resultado? Tenés que reemplazar. Claro, reemplazaste 1/2 y a x2 lo reemplazaste por 3/4. Y eso da 5/4. 5/4. Negativos, perdón. ¿Por qué negativo? Porque el resultado que toma b es negativo. Claro, pero si yo sumo me queda positivo. Entonces menos b va a ser igual a 5. ¿Sí? Ok. ¿Se entendió? Sí. Bien. Acá también se reemplaza. ¿Y qué valor toma c? 3/8. 3 y a toma el valor de 8. Acá le pongo que es igual a menos b dividido a. Bien, tenemos que menos b dividido a es igual a 5/4. Y 3/8 es igual a c dividido a. ¿Sí? ¿Podemos hallar nosotros a, b y c? A partir de esas dos igualdades. B 5 lo cuartos. tenemos, C lo tenemos. Y A yo estoy viendo un 4 y un 8. Vos decís, Francisco, que c es igual a ¿cuánto? A 3. A 3. Bien. B es igual a 5. Y ahora estoy en duda con el A. ¿Alguien más que quiera aportar? Si se pueden encontrar los valores de A, B y C. No tengan miedo a equivocarse. Esto es para aprender entre todos, nos vamos ayudando. ¿Se entiende lo que se está haciendo? Que no entienda nos dice. Volvemos a explicar. Sí, o sea, se entiende que estamos reemplazando B y C por esos valores que obtuvimos, pero ahora Sí. con el A tenemos dos valores diferentes.
no sé Sí. si tan diferentes porque justamente son múltiplos. Y al compararlos, no sé cuál de los dos es correcto tomar, o si juntando los dos o reduciéndolos, como sea. No sé cómo hacemos para juntar al A. Bien, vamos por ese camino. Tenemos como denominador de ambas fracciones el A, como bien dijiste. Y en las otras igualdades tenemos un 8. ¿Alguien iba a hablar? No lo tenemos que presentar a un número porque A sería x al cuadrado. Entonces no habría que presentarlo como un número que al elevarlo al cuadrado nos dé uno de esos dos resultados. No, nosotros tenemos que llegar a una expresión como esta. Para eso tenemos que encontrar el A solita sin el cuadrado, el B y el C. Nosotros tenemos que llegar a una expresión como esta, pero para eso necesitamos el A, el B y el C. Entonces no sé. Fíjate, mira, tenemos menos B dividido A y tenemos C dividido A. Ambas igualdades están divididos por A, pero en una tenemos un 8 y en otra tenemos un 4. Como dijeron tus compañeros, de ahí se puede partir porque son múltiplos. Podríamos armar una estrategia para poder encontrar un solo valor de A. ¿Podríamos obtener en 5/4 una fracción que tenga el mismo denominador que 3/8? Sí, ¿De qué manera? y lo pasamos al 8, al común denominador. Bien, si queremos que el denominador sea 8, bien. ¿Qué hacemos con la fracción que es 5/4? Lo multiplicas por 2. Bien, muy bien, muy bien. ¿Y qué obtenemos a multiplicar esa fracción por 2? 10/8. Bien. ¿Y cómo son esas fracciones entre sí? ¿Se acuerdan el nombre que tenían? Equivalentes. Excelente. Son fracciones equivalentes. Muy bien. Entonces, bien, no sé, no me acuerdo quién dijo que nos quedaba 10/8, ¿no? Sí. Bien. Y también tenemos, eso era igual a menos b sobre a. Y también teníamos 3/8, que era igual a c sobre a. Entonces, ¿qué podemos decir de a? Creo que había un dilema hoy, que si era 8, que si era 4. Y quedará como 8. ¿Alguien más que diga algo? Y si son iguales, podríamos usar cualquiera de las dos si son equivalentes. Cualquiera de las dos, ¿en qué sentido? O sea, cualquiera si fuera 4 o si fuera 8, al ser equivalente. ¿O no? Bien, pero ¿qué dilema se nos presentaba acá que uno de sus compañeros planteó? Que el denominador era en las dos. Pero ¿qué pasaba?
en una de las fracciones el denominador era 8 y en la otra era 4. Y dijo, ¿qué valor? ¿8 o 4? Entonces, ¿qué propusimos? Bueno, encontremos una fracción equivalente a la de 5 cuartos que nos deje el mismo denominador que la otra, que en ese caso era el 8. Para así A puede adquirir ese valor que es 8. ¿Se entiende? Sí, sí. No sé, Camila. Sí, ya entendí, gracias. Perfecto. Claro, al encontrar una fracción equivalente obtenemos como denominador 8 en B menos A y 8 en C sobre A. Entonces el candidato va a ser 8. ¿Y qué pasa con el B? Si ustedes Pasaría a dijeron ser 10. claro, pero menos B pasaría a ser 10. ¿Y el B? Tenemos que menos B es igual a 10 y que A es igual a 8. Si menos B es igual a 10, el B Sería menos 10. menos 10. Ahora teniendo estos tres valores, tenemos C, B y el A. Podemos armar ya la expresión analítica, ¿verdad? Sí, Claro. Entonces, ¿cómo sería la expresión analítica? sí. 8 por x al cuadrado Bien, más 10 por x, o sería menos 10 por x. menos 10, Ah, bien. porque fíjate que Sí, es sí. menos 10, Más 3. más 3. Bien, y como es una ecuación, ¿a qué es igual a la ecuación? 0. Bien. Y ahí encontramos la expresión analítica de una ecuación de segundo grado cuyas soluciones son 1/2 y 3/4. Es decir, que si ahora ustedes resuelven esa ecuación, van a encontrar esas soluciones. Ahora yo les pregunto, ¿será única esta expresión para una ecuación de segundo grado que tenga como solución 1/2 y 3/4? Perdón, no escuché la pregunta. ¿La puedes repetir? Sí. Si hay una única expresión analítica que podemos encontrar para una ecuación de segundo grado que tenga como solución 1/2 y 3/4. Yo pregunto mientras No, piensan. no hay. Digamos, sí hay otras, puede haber otras. Ya que sí.
si no la igualamos a 0. ¿Y a qué la igualarías? Yo, digamos, supongamos que multiplico miembro a miembro por un número, ya no queda igualado a 0, pero ya no sé si sería lo mismo. Y después lo Si, pasamos para un lado. Y lo igualamos a 0 después, al último. si multiplicas todo número multiplicado por 0 te Sí. va a dar 0. Vamos a pensar, bueno, entonces sí, se puede. ¿Cómo encontraríamos? Supongamos multiplico todo por 2, cada término. Y la solución, vos decís, de esa ecuación, ¿va a seguir siendo 1/2 y 3/4? No, ahora estoy en duda, pero creería que sí. Para X no tendría que variar. Eso Perdón, Si no, se déjame puede que pruebo, comprobar con... déjame escuchen, que pruebo escuchen. rápido a ver si da. Sí, yo iba a interrumpir hoy para decir eso. ¿Alguien le enseñó a usar a los chicos alguna trampita rápida para que le resuelvan la ecuación cuadrática sin tener que hacerla? En un grupo yo estuve con lo del Photomat. ¿Alguien lo tiene bajado? Entonces las ponen rápido y vamos verificando si dan o no dan. Hoy iba a interrumpir para eso. ¿Alguien lo usa? Como verán, yo puse la ecuación. ¿Se lee o se lee al revés? Se lee. La ecuación que dictó Juan Manuel. O si tienen otro método para resolver rapidito, obvio que hay que usar Bhaskara, pero digo para, si tienen con una calculadora, como para poder acá responderse estos interrogantes que están re interesantes que están planteando. Igual, ahora que lo pienso bien un poco usando lógica, creo que no, porque si hacemos 1/2 más 3/4, nos va a seguir dando 5/4. Y no me va a dar el B exacto. ¿Cómo? Que yo dije multiplicar miembro a miembro por 2. Sí. Pero para que nos dé B nos tendría que dar 4. Digamos, si multiplicamos miembro a miembro por 2 y si sumamos 1/2 más 3/4, nos va a dar 5/4. No, no me da ¿Querés que todavía. probemos? Digamos acá, perdón, el B acá es menos 10. Sería menos 20 nos tendría que dar. Y no creo que nos dé. Probamos. Lo que te tienen que dar es, perdón, que x1 sea igual a 1/2 y que x2 sea igual a 3/4. Vos dijiste que si multiplico esta expresión, esta ecuación por 2 en ambos miembros, puedo llegar a que x1 sea igual a 1/2 y que x2 sea igual a 3/4. Hasta ahí vamos. Sí, Si sí. multiplico 2 por 8, te va a quedar 16x al cuadrado. Menos 20, como habías dicho, x más 6. ¿Está bien? Igual a 0. No me da. Me queda 3/2. ¿Qué te queda 3? Tomando como, digamos, como A 16, a B como menos 20. No, aguanta que lo hice mal, la cuenta. Puse más 20, le reí un número. Bien, ¿qué pasa si hacemos menos b sobre a? ¿Qué nos tiene que dar? No me sigue dando.
no te sigue dando, pero si vos haces Bhaskara con esta ecuación, ¿no te da 1/2 y 3/4? Pero Como Haciendo menos b 3 sobre medio a me da. da 5/4. menos b sobre a. ¿Pudieron identificar quién era b? Menos 20. Bien. Adelante tenemos un menos. O sea, porque es menos b, y vos dijiste que b era 20. Entonces, menos, menos, regla de signos, 20 positivo. Sobre a. ¿Identificaron quién era a? 16. Excelente. Sí, me da Y da 5/4. 5/4. Bien. Porque siguen siendo equivalentes. claro. Bueno, entonces yo le erré en Bhaskara, que lo hice así rápido en la calculadora. En algo le erré. Bien, y comprobemos lo del producto de las soluciones que nos tenía que dar C sobre A. Sí. ¿Quién es C en la ecuación? 6. Bien. Y A dijimos, bien, que era 16. 3/8. Da lo Excelente. mismo. Sí, da lo mismo. Si vos, Francisco, haces Bhaskara con esta ecuación, te va a dar la misma solución, te va a dar 1/2 y te va a dar 3/4. Claro, claro. Yo lo hice rápido ahora en la calculadora y lo hice con paréntesis. Si se me olvidó uno, me da distinto. Claro, sí. Y como vimos recién, P dividido A te va a dar una fracción equivalente a 5/4. Y C dividido A también va a ser equivalente a 3/8. Entonces, hay más de una ecuación de segundo grado que cumpla con esas condiciones que hice al principio, de que x sea igual a 1/2 y x2 sea igual a 3/4. ¿Se entendió la pregunta? Sí, como hice yo, digamos, yo lo hice ahí por 2, pero puedo hacer por 4 si quiero. Claro, hay un montón de funciones, de ecuaciones. Y siempre te van a dar fracciones equivalentes de menos b dividido a, c dividido a, pero las soluciones van a seguir siendo la misma, 1/2 y 3/4. Ahí ¿Sí? volví a hacer el Bhaskara y ya me dio bien. Genial. Muy bien. ¿Quedó alguna duda sobre este apartado, sobre este ejercicio? No, no, ninguna duda. Perfecto. Entonces pasamos a la segunda actividad. La segunda actividad dice, dada la función f de x igual a 5x al cuadrado menos 8x, calcular f en 3 o f de 3. ¿Qué se nos ocurre hacer? Intercambiamos la x por el 3 en ese caso. Bien, entonces, ¿cómo quedaría? 5 por 3 al cuadrado menos 8 por 3. $21 me da. Perfecto. ¿Se entendió? Sí, sí. Les hago una pregunta.
¿Qué es ese f en x igual a 5x al cuadrado menos 8x? ¿O cómo viene dada esa función? Que es la definición que les di hace un ratito. Porque nosotros vimos en la clase pasada que siempre teníamos un gráfico, una situación problemática, pero en este caso Cric, cric. ¿cómo viene dada la función? Viene dada por su expresión analítica. ¿Se acuerdan eso que les dije? La expresión, Sí. la expresión Ajá. analítica de una función. En este caso, no sabemos que cuando reemplazamos los valores, ¿qué es lo que estamos calculando? Estamos calculando la función en ciertos valores. Retomando el ejemplo que nosotros habíamos visto del volumen, nosotros, bueno, al reemplazar la x por ciertos valores, sabíamos que íbamos a encontrar un volumen. Y era la expresión analítica de una función que nos representaba el volumen. Acá Por tenemos... ejemplo, claro, por ejemplo, cuando reemplazamos en 1, x igual a 1, encontramos el valor del volumen cuando recortábamos el cuadradito en 1 centímetro. ¿Sí? Siempre que se encuentren con esto, ustedes tienen que pensar, bueno, la función viene dada en su expresión analítica. Y esto les va a permitir estudiar muchas cosas de las funciones, como vimos anteriormente. Bueno, si ahora quieren ver cuánto vale la función en 100, ¿qué van a hacer? Reemplazar también. Sí, lo mismo que con el 3. O sea, 5 por 100 al cuadrado menos 8 por 100. Perfecto. Y queda como resultado 49.200. 49.200. 492.000 creo. Ah, Me quedó capaz que se me chispoteó. Sí, puede ser. 49.200 para mí Ahí lo vuelvo a también. hacer por las dudas. Me quedó 49.200 a mí también. Ah, bueno. No, porque como yo veo el 100 al cuadrado, pienso que era 100.000, pero capaz que 10.000, porque lo estoy haciendo mental. Sí, 10.000 sería. Muy Sí. bien. Y f en menos 8, la función en menos 8. Eh, 5 por 64, tipo ya está ahí el 8 al cuadrado. 5 por 64 menos 64 quedaría, ¿no? Sí, Más 64. Porque sería menos 8 por menos 8. Cinco por 64 dijeron, más 64. 64. Queda como resultado 256 me dio.
256. No, perdón, 384. 384. ¿Se entendió este ejercicio, esta actividad? Sí, ¿Todos se entendieron? Claro, sí, sí. Sí, sí. Bueno, entonces la tercera actividad dice, escribir la expresión analítica de una función g, tal que g en do es igual a 12. Ahora ya no tenemos la expresión analítica, la tenemos que escribir nosotros. Pero tenemos que g en 2 es igual a 12. Fíjense acá lo que yo les nombraba antes, de que no siempre es la función que se representa con la letra F. En este caso aparece representado con la letra G, que les puede aparecer en muchos libros, y para que ustedes digan, no, ¿cómo? Si función es con la letra F. No, también puede ser representado con la letra G, con la letra H, con la letra T, con cualquier letra. Y ahora Claro, queremos... el X también puede ser representado con otra letra. Puede ser una T, una Z. Ahora lo que queremos es lluvia de expresiones analíticas de una función g tal que en 2 valga 12. ¿Quién arranca? creo que ese es el problema, encontrar la expresión adecuada, porque hay muchas. ¿Qué por 2 no sería igual a 12? ¿Cuánto? ¿Cómo? G, perdón, dije cualquier cosa. G por 6 igual a 12. G por 6 igual a 12. Miremos bien cómo escribíamos o cómo se expresa simbólicamente la expresión analítica, ¿no? Siempre ponemos f en x, para representar la función, es igual a, y tenemos la expresión resultante, ¿o no? Acá la función sería g, ya deja de ser f. La única condición que tenemos es que en 2 el valor que nos dé tiene que ser 12. Sí, perdón, eso sería igual a X por 6. Igual a 12, tendría que ser. Yo acabo de crear un... Mejor no. No, sí, vale No, todo. no. Sí, todas las opciones son válidas, sí. Yo acabo de crear una, ¿la digo? Sí, Sí. obvio. G2 es igual a G2. x al cuadrado, ¿Cómo? a x al cuadrado, Sí. Uy, puse 3. más 2x más 4. Yo hice otra. La mía borrala porque está mal. ¿Por qué? Porque está mal expresada, de verdad, borrala. Pero Bueno, vemos cómo podemos reacomodarla para expresarla mejor. ¿Querés? No, que digan, borrala. está bien, pero te falta un pedacito. Mira.
Sí, me falta la parte de la G entre 2 y yo hice cualquier cosa. Hice cualquier cosa. Después de que lo Porque dije me di cuenta. Y porque ahí ahí tendría que ser igual a, por ejemplo, 6 por X. así. Creo que sí. ¿Y por qué no puede ser G por 6? Sí, también. Está bien lo que hiciste, no estaba mal. Acá pones X para no confundirte con la G esta que tenés acá. Pero estaba bien lo que hiciste. Te faltó nada más que G en 2 igual. Sí, después de que lo dije me di cuenta. ¿Qué Si pasa vos si nosotros ponemos el 2 ya entre paréntesis? ¿Qué estamos indicando? Que la X vale 2. Bien, entonces para obtener una expresión general, no solamente en 2, nosotros sabemos bien que si reemplazamos la X por 2, nos tiene que valer 12, ¿no? Sí, sí. Bien, pero para escribir una expresión más general, que después yo diga, bueno, a esa X después quiero que tome otro valor y encontrar otros valores. Como hicimos en el apartado anterior, que nosotros teníamos f en x y teníamos la expresión analítica, y después calculamos f en 3, f en 100, f en menos 8. Si nosotros estamos poniendo g en 2, es igual a x al cuadrado más 2x más 4. ¿Eso es g en 2? Gx. Y después podemos poner otros valores. Bien, ¿qué nos interesa a nosotros acá en este apartado? Que si x vale 2, la función g me tiene que arrojar como resultado 12. ¿No? Claro. Entonces, bien, si después reemplazamos la x por 2, hacemos la cuenta y efectivamente nos tiene que quedar 12. Vamos a comprobar, no sé quién dijo esta expresión analítica, pero vamos a comprobar a ver si nos da. Tengo otra más ahora también. Bien. ¿Nos da Eso 12? da, eso da 12. Sí, da 12. Bien. Con esta también pasa exactamente lo mismo que acá arriba. Solo que yo acá la acomodé, era una X que habían puesto. Acá también va a ser X. ¿Por qué no puede ser 2? Porque yo acá la X todavía no la reemplacé. Entonces tengo G de X. Para que sea G en 2, sí tengo que reemplazar ahora la X. 2 por 6 igual a 2. ¿Se entiende? Claro, sí. Bien. Creo, Francisco, que dijiste que tenías otra más. Pone Gx es igual Sí. a 2x al cuadrado más 4x menos 4. ¿Así? Claro.
y G en 2 da 12. Ahí 2 por 2 al cuadrado. Más 4 por 2, menos 4. Igual a 12. Dos por 4 es 8. Más 8 tenemos 16. Menos 4, 12. ¿Está bien? ¿Alguien más que se anime? Bueno, parece que nadie se anima. Bueno, acá, ¿qué podemos ver? Que hay más de una expresión analítica. Ya hemos encontrado 3 de una función tal que cumpla eso que nos requería, ¿no? Que G en 2 sea 12. En el práctico van a tener que encontrar, como hemos hecho ahora, expresiones analíticas de funciones. O también reemplazar, hay ejercicio también de reemplazar, que ya nos da la expresión y nos dice, bueno, ¿cuánto vale la función? Creo que habíamos hecho en 3, en 100. No sé si les queda alguna duda de esta parte de la expresión analítica de una función. Supongo que no. Hasta ahora se entendió, digamos, esto. ¿Hay algo que no entendieron? No hay problema en volver. Esto es lo que vamos a ver de expresión analítica, por eso les preguntamos si tienen alguna duda sobre esto. No, yo creo que hasta ahora está todo bien. No sé de los demás. Bien. Bueno, genial, buenísimo. Seguimos un poquito entonces con el tema de funciones. Acá quedamos con las expresiones analíticas. Genial. Y les agradecemos a Thalía y a Lourdes. E invitamos un poquito a Vane y a Tamara, que van a seguir un cachito más con cuestiones de funciones, ¿verdad? Sí, sí. Creo que me tienen que habilitar para Fanny era la gran compartir habilitadora. pantalla. Yo soy Vane, también ahí se está mostrando. Hola chicos, Y vamos a continuar yo soy nosotros Tamara. ahora. Qué lujazo que tenemos en este taller, tener todos estos y todas estas profesoras y profesores. Está muy bueno. Y si tienen la paciencia de ellas dos, Muy bien. No me aparece todavía para compartir. Fanny, vos las estás habilitando, ¿verdad?
Ya lo hago, Norma. Ah, genial, genial, genial. Ahí están las dos, si no me equivoqué. Bien, creo que ahí se ve. Yo veo perfecto. Ahí. Bien. Nosotros vamos a empezar con tipos de funciones. ¿Qué quiere decir? Que dependiendo de la gráfica o de la expresión analítica, podemos analizar diferentes familias de funciones. Vamos a empezar con lineares y cuadráticas. Las lineares son las de primer grado, se caracterizan porque la variable está elevada a 1 y tiene esta expresión, es decir, ax más b. Es la expresión analítica de la función lineal o función de primer grado, donde a es la pendiente y b es la ordenada al origen. Vamos a analizar algunas gráficas para ver algunas particularidades de esta función. Como dijimos, era ax más b, la expresión de una función. Entonces, lo que queremos es ir viendo qué pasa si hacemos variar los parámetros, es decir, si hacemos variar el a y el b, que podemos observar en la gráfica a partir de estos cambios de estos valores. Por ejemplo, si yo hago variar el a, ¿qué es lo que podemos observar? ¿Qué pasa si es negativa la función? El a, digo. ¿Qué pasa con la función? ¿Es decreciente? Bien. ¿Y si es 0, por ejemplo? ¿Qué pasa con la función? Sería una constante. Bien. ¿Se escucha bien lo que está aportando Se el escucha muy compañero? bajito, la verdad. Él dijo que cuando era negativo el a era decreciente y cuando era 0 era una constante. ¿Y cuando es positivo? ¿Qué pasa con el a? Creciente. Bien. Entonces podemos decir que el a, dependiendo del signo del a, nos determina si la función es creciente, decreciente o es 0. Si es 0 podemos observar que siempre nos queda el valor de b, porque se nos anularía este término. ¿Y qué pasa ahora si variamos el b? ¿Qué nos da el b, por ejemplo? El valor de i de la ordenada. Bien, donde cruza, al eje y. Claro, donde corta. Bien, entonces podemos observar que esta familia de funciones, o sea, las funciones lineales, tienen varias particularidades. La primera es que representa una recta, podemos observar que siempre es una recta, que la ordenada del origen nos determina dónde se corta el eje y, que la pendiente nos determina si la función es creciente, decreciente o constante, y además a partir del gráfico podemos determinar el valor de la pendiente. Es decir, que podemos obtener tanto el a como el b observando solamente el gráfico, y así obtener también la expresión analítica. Creo que esto ya lo habrán visto en el secundario, cómo se obtiene la pendiente, pero si en caso que no lo hayan visto, si yo tengo dos puntos por donde pasa la recta, haciendo el cociente entre la diferencia de la ordenada del origen de un punto menos la ordenada del origen del otro punto, la ordenada del origen no, el valor de y en el punto y el otro valor de y en el otro punto, y lo mismo con las x, obtendríamos la pendiente. Por ejemplo, acá tenemos el punto 0, 1 y el punto 1, 3. Entonces, el 3, que es la componente ni de este punto, menos la componente ni de este punto, que dijimos que era 1, sobre el valor de x, o sea, la componente en x de este punto, menos la componente en x de este punto, que es 1, si hacemos el cociente entre estos dos, nos daría la pendiente.
Es decir, nos daría 2 sobre 1, que es 2. Lo mismo si quisiéramos hacerlo para otro punto o para otra gráfica. Por ejemplo, yo podría haber tomado este punto de acá, no sé si se ve, o a ver acá otra, por ejemplo, creo que esta justo me queda la misma. Hay que rotar el... Por ejemplo, yo podría tomar este punto y a ver si me da alguno más exacto por arriba. A ver si puedo alejar la gráfica para que se me haga más fácil las cuentas. Bueno, justo elegí una gráfica medio complicada para sacar bien la pendiente. Pero, por ejemplo, justo acá en el 5 no se me para. A ver si giro un poquito más. Si obtuviéramos otro más exacto. Por ejemplo, este. Que yo ahí sé que sí o sí pasa por esos puntos. O sea, sé que es exacto el valor en ese punto, entonces podría obtener más fácil la pendiente. Yo sé que, a ver si tengo para escribir acá, este punto que yo señalé acá, ¿qué coordenadas tiene? Por ejemplo. 0, 2. Bien, este sería el punto 0, 2. ¿Y este de acá? Por ejemplo. Menos 3, menos 4. Menos 3, menos 4. Bien, si yo quisiera calcular la pendiente de esta recta, lo que debería hacer es la componente y de uno de los puntos menos la componente ni del otro punto sobre la componente en x del primer punto que yo elegí menos la componente en x del otro punto. No sé si hicieron ese cálculo para saber cuánto es la pendiente o quieren que lo hagamos acá. Una Sí, pregunta, ¿es entendió. indiferente si hago b menos a o a menos b? No, te da lo mismo. No importa el orden de los puntos que vos elijas, te debería dar la misma pendiente. Decís vos si tomás este i menos este i sobre Claro, este i y al menos este revés, i, sí. te daría lo mismo. ¿Hiciste esa cuenta a ver cuánto te da la pendiente? 2, si no me equivoco, ¿no? 2, bien. Y sabemos que, vamos a ver ahora si es efectivamente 2, y sabemos que corta al eje y en 2. Entonces, esta expresión analítica nos debería quedar 2x más 2. A ver si nos dio efectivamente 2x más 2. Acá podemos ver que nos dio efectivamente el ordenal origen 2 y la pendiente 2. ¿Se entiende hasta ahí? Sí. Bien, entonces podemos hacer este estudio de las funciones lineales. Es decir, que siempre nos va a dar una recta, que la nos determina si es constante, decreciente o decreciente, dependiendo del signo, que el i nos da el ordenal origen y que además, a partir de la gráfica, podemos obtener la expresión analítica. Tengo una consulta. Sí. Te escucho. En el caso de que la x es igual a 0, que mostraba una constante, ¿ahí no dejaría de ser una función lineal? ¿X igual a 0 o el a igual a 0? Claro, disculpen, el a igual a 0. Ahí te quedaría una constante. Es decir, que tu función siempre va a ser 2. ¿Sí? ¿Eso se lo puede considerar como una función lineal o nada que ver? Muy buena pregunta.
se podría considerar una función lineal cuyo a es 0. En sí esto es una función polinómica, y dentro de las polinómicas es una función lineal, ya que el x está a la 1. Si yo que se me anule el término a, el término x seguiría siendo una función lineal, pero con el a siendo 0. ¿Sí? Para cualquier valor que vos tomes de x te va a valer el valor de b, digamos. ¿Se entiende? No sé si se entiende o no. Claro, sí, B nunca iría a cambiar. En este caso no, si tomo esta función no, si tuviera otra función cambiaría. El b siempre sería el mismo dependiendo de la función que yo tome. Por ejemplo, si yo tuviera esta función, y se me fue muy para abajo ahora, el b siempre sería siendo menos 9. No importa qué valor vos tomes. ¿Sí? Estuvo buena la duda, porque incluso alguien podría tener la duda todavía mayor, que dice, ¿qué pasa si A es 0 y B es 0? Y ahí va a ser el esquemita Vane, a ver cómo quedaría el dibujo si yo tengo A0 y B0. Y la pendiente 0. Claro. Es una recta que tiene pendiente 0 y que además... Es constante. Sí, claro, como todas... Y coincide con el eje de la X. Claro. De hecho, esto de la linealidad parte de la idea de que la representación gráfica es de una línea recta. Pero está bueno. Y sé que la duda me encantó a mí también, porque la diferencia es que si nosotros tenemos una expresión polinómica cuadrática, lo que venimos viendo, a por x al cuadrado más b por x más c, y no está el coeficiente a, es 0 el del término cuadrático, y ahí sí nos quedamos sin cuadrática. No nos queda la parábola en el dibujo. Re buena la duda. Eso es lo que vamos a ver ahora, ¿no? Sí, no, Claro. Perdón, Adelantaste. Perdón, yo era solamente porque en este caso definía diferente que en aquel otro. Sí. Por eso, en una de las conclusiones es que siempre te da una recta, que es la primera que vimos. Bien, bueno, ahora vamos a ver funciones de segundo grado, que también son llamadas funciones cuadráticas, y bueno, son aquellas funciones cuya fórmula general es f de x igual a a por x al cuadrado más b por x más c, ¿sí? Donde a va a ser el término cuadrático, b el término lineal y c el término independiente. A, b y c van a ser números reales, ¿sí? Donde a sí o sí tiene que ser distinto de 0, que después vamos a ver por qué, ¿no? Bueno, ahora los voy a invitar a analizar la función para ver qué pasa con valores distintos, con valores de a, b y c distintos. En primer lugar vamos a dejar a b y c fijo, ¿sí? Y vamos a ver qué pasa con la función cuando a toma valores positivos y negativos. Sí. Por ejemplo, a b le podríamos poner otro valor, ¿vale? Bien. Bien, ahí, por ejemplo, entonces, está el caso en que nombraba hoy Norma, en qué pasa cuando la a es 0. Claro. Claro, el término cuadrático se elimina, entonces pasa a ser una lineal. Bueno, y ahora observemos qué pasa cuando a es positivo y qué pasa cuando a es negativo. ¿Qué observan ahí? ¿Qué podemos concluir de eso? A es negativo, tiene un punto
punto máximo. Bien. Cambia la concavidad de la parábola, como que Bien. hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor que tome. Bien, bien. Sí, cuando A es positiva, las ramas de la parábola van hacia arriba, ¿sí? Y cuando A es negativa, las ramas de la parábola van hacia abajo. Bien. Muy bien. Pero lo que vemos también que la representación gráfica de las funciones de segundo grado es una parábola, ¿sí? Bueno, ahora vamos a dejar a A fijo con A distinto de 0 y a C fijo, a B fijo y vamos a variar C. ¿Qué podemos ver? Que bueno, en este caso el punto mínimo va cambiando de abajo hacia arriba dependiendo el valor de C, si es mayor o menor. Bien, bien, bien. Si C es mayor, la parábola se mueve verticalmente hacia arriba, bien, y si C es menor, se mueve verticalmente hacia abajo. ¿Y no cambiaría también la ordenada al origen al modificarse C? Claro, sí, sí. Muy bien. Bueno, y ahora vamos a variar B. Primero vamos a analizarlo cuando A es positivo. ¿Qué podemos ver ahí? Cuando B es positivo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa con el desplazamiento? Sí. Cuando B es positivo, como que se abre más para el lado de las X negativas, y cuando B es negativo se mueve más para el lado derecho, si tomamos las X. Como que ocurre un desplazamiento hacia la izquierda o hacia la derecha dependiendo del B. Claro, bien. Y si tomo un A negativo, Lo mismo, pero al revés. Sería. Bien. Y si quiero hacer una conclusión general, podríamos decir, por ejemplo, que cuando A y B, cuando A y B toman signos iguales, ¿sí? La parábola se desplaza como verticalmente se desplaza hacia la derecha con respecto al eje Y, ¿sí? ¿Eso lo ven? Sí, sí. Bien, y entonces cuando tienen signos distintos, A y B, la parábola se desplaza hacia la derecha con respecto al eje Y. Bueno, acá están todas las conclusiones a las que llegamos, ¿no? Habíamos dicho que si A era positivo, las ramas de la parábola van hacia arriba; si A es negativo, las ramas de la parábola van hacia abajo, ¿no? Si el C es positivo, entonces se desplaza verticalmente hacia arriba, y si es negativo, se desplaza verticalmente hacia abajo, ¿sí? Y bueno, y cuando A y B tenían el mismo signo, la gráfica se desplazaba hacia la derecha con respecto al eje Y si tienen signos distintos, se desplaza hacia la derecha con respecto al eje Y. Bueno, también podemos obtener el vértice de una función cuadrática, ¿sí? El vértice es aquel punto, ¿sí?, donde la parábola corta, ¿no?, al eje de simetría. El eje de simetría, sí, es la recta vertical que es paralela al eje Y, ¿sí? Y es la que me corta, o sea, la parábola en dos. Es decir, que si yo dibujo, ¿no?, una parte de la parábola, después puedo reflejar la gráfica sobre el eje de simetría para poder dibujar la otra parte de la parábola. ¿Sí? Funciona como un espejo, digamos.
Bueno, y este vértice, cuando yo tenga las ramas de la parábola estén hacia arriba, el vértice va a ser el punto más bajo de la función, es decir, que va a ser el punto mínimo, ¿sí? Y cuando las ramas de la parábola van hacia abajo, el vértice va a ser el punto más alto de la función y va a ser el punto máximo. Esto está bueno que lo tengan en cuenta porque después lo van a utilizar en el práctico. Y como el vértice es un punto, va a tener coordenadas en X y en Y. Y la coordenada en X, ¿sí? La podemos calcular como menos b sobre 2 por a, ¿sí? Y la coordenada en Y la vamos a calcular, o sea, como ya tenemos el valor de X, lo que vamos a hacer es reemplazar ese valor en la función original, ¿sí? No sé si quieren que hagamos un ejemplo o se entiende. Sí, un ejemplo, por favor. Bueno, hagamos un ejemplo. No sé qué valores quieren. Por ejemplo, no sé, la función menos 2x cuadrado. Menos 2. Sí. Ya. Más 8x. Y c menos 3. Ahí. Bien. Habíamos dicho que la coordenada x la calculábamos como menos b sobre 2 por a. Entonces yo podría decir que el punto, o sea, el punto que se encuentra acá en el punto más alto, ¿cómo deberían ser las coordenadas? En X, ¿cuánto me da la coordenada? Menos b sería... Tendría que ser 2. 2. Y en Y, la de Y se obtendría reemplazando X por el valor que obtuvimos. ¿Sí? 5 sería en Y. Bien. Y vemos que efectivamente nos dio la cima. O sea, el punto más alto. Digamos el punto máximo, si estuviéramos hablando de la parábola. ¿Sí? ¿Se entiende o quieren que veamos otro ejemplo? Sí, sí, se entiende. Bien. Parece que alguien escribió en el chat, pero no me deja leer. Dice que se entiende. Nach. Bien. No me dejaba ver. Bueno, y también lo que podemos hacer es calcular las raíces de la función cuadrática, ¿sí? Las raíces, recordemos que son los valores de x en donde la gráfica de la función corta al eje de las x, ¿sí? Y para calcularla, lo que hacíamos era igualar, ¿no?, a la función igual a 0. Y al igual que a las ecuaciones cuadráticas, ¿sí?, resolvíamos esa ecuación con Bhaskara, ¿sí? Lo que hacíamos antes de utilizar Bhaskara era analizar el discriminante, ¿sí? Si el discriminante era mayor que 0, ¿sí?, entonces la función tenía dos raíces reales distintas. Y eso significa, ¿sí?, que la gráfica de la función corta el eje de las x en 2 puntos, ¿sí?, como podemos ver acá en la imagen. Ahora, si el discriminante es 0, ¿sí?, la función tenía también dos raíces reales iguales, eran iguales, y cortaba, la función corta el eje x en un punto, y si, bueno, el discriminante era menor que 0, la función no tenía raíces reales, y eso significa, sí, que la gráfica no corta al eje de las x.
¿Se entiende hasta ahí por qué s igual a 0, por ejemplo? Me parece que hay alguien hablando, pero no escucho. Sí, se escucha muy bajito. Sí, muy bajito. O sea, de por qué es igual a hacer una ecuación. Claro, ¿por qué para hallar las raíces yo igualo a 0 la ecuación? Sí, sí, eso se entiende. Sí. Porque justamente está representando el punto de ahí de que corte. Bien. ¿Y a ustedes les parece que existen algún otro tipo de funciones que no sean estas dos? Sí, de mayor grado, supongo. Bien. Además de mayor grado, existen otras, como la exponencial o la racional, que también podemos estudiar su comportamiento. No sé si conocen el número e. Después que pusimos la expresión analítica de una de las expresiones de función exponencial, nos dimos cuenta que quizás no conocían el número e. Como es un número, yo podría utilizar cualquiera, por ejemplo el 2, y ver cómo se comporta una función exponencial. Exponencial significa que la variable está elevada a un número, es decir, que un número está elevado a la variable, perdón. Y además también podemos ver el comportamiento de esta función, suponiendo que si el a que acompaña es positivo o negativo. Si decrece o no decrece. También podemos ver otra función y también analizar sus comportamientos. ¿Sí? Existen muy variadas funciones y también a partir de la gráfica y los números que acompañan se puede determinar algunas características. Por ejemplo, si hago variar el 5, me varía. Si hago variar el que acompaña, también me varía. ¿Sí? Si acá le agrego, también podría tener un término con X abajo, que es no solamente, y también me va cambiando. Lo mismo acá, le podría agregar un término independiente, y se me fue para arriba. Y también podemos ver que tiene desplazamientos, hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del valor que acompaña. ¿Sí? Bien. Nosotras terminaríamos con esto, con el análisis de esos dos tipos de funciones, porque analizar todos los tipos sería muy largo. No sé si a alguien le quedó alguna duda de alguna parte, o se entendió bien. Seguramente esto que han estado presentando Tamara y Vane tiene mucho huequito y cosita por donde analizar y ver y establecer relaciones, tanto en las lineales como en las cuadráticas, y ni hablar si nos pusiéramos con cualquiera de otras familias de funciones, como algunas que presentaron ahí y las variaciones. La invitación es, en primer lugar, siempre a probar y ensayar cosas, por ejemplo, esto que armaron las chicas en un graficador como es GeoGebra, todos podemos empezar a trabajar con esos programas y a ir incorporando ahí funciones y modificándoles cosas, e ir viendo regularidades. Después, cuando veamos en el práctico también, aún particularizando en la familia de las lineales y particularizando en la familia de las cuadráticas, hay muchas cuestiones para seguir pensando y repensando. ¿Qué pasa con esas relaciones? Por ejemplo, las lineales, ¿dónde estamos mirando? ¿Qué pasa con la pendiente, con la ordenada al origen, cuando uno modifica un coeficiente, otro, cómo se modifican, cómo encontramos esos puntos en el gráfico, cómo volvemos a las expresiones analíticas? Tiene unas cuantas vueltitas. Así que acá ha sido como una
presentación rápida, que tenemos mucho por hacer en los prácticos y mucho por desarrollar. Así es que seguramente también son de las funciones que más han tenido oportunidades de ver en el secundario, ¿no? Son de las funciones más tratadas y más analizadas. También es cierto que acá se pusieron algunas formas de expresión y no se pusieron otras. Muchos deben recordar en el secundario, por ejemplo, si una función cuadrática se la presenta así, como un polinomio, a por x al cuadrado más b por x más c igual a f de x o igual a y, o se las puede presentar factorizadas, se las puede presentar con, es decir, hay muchas alternativas y vueltas para comprender cabalmente cada una de estas familias de funciones, de estas dos familias de funciones. Lo que es claro es que son dos familias básicas, y como venimos diciendo, es muy importante, es como parte de un ABC en la matemática, poder manejar bien las familias de estas funciones que las denominamos lineales y cuadráticas o parabólicas, porque siempre tienen las de segundo grado esa descripción gráfica con esa especie de U, que ya sabemos que le denominamos parábolas, que se designan en general los movimientos parabólicos. Bueno, aunque nos queden algunos minutitos, yo podría ya mandarles por el chat, por ejemplo, para aprovechar, voy a hacer eso, y para ver si ustedes lo pueden abrir. A ver. Fíjense si ahí, por favor, pueden acceder a desde ese enlace al formulario en que les pedimos una opinión después para cuando termine todo el taller. Y bueno, nosotros habíamos planificado desarrollar estas 3 unidades y quizás hacer en algún momento una especie de actividad de recuperación, de integración de todos los conceptos. Bueno, dado que todos los tiempos los fuimos ocupando las explicaciones y demás, utilizamos todo en dar los teóricos y en hacer los prácticos. Ustedes no tienen que dar cuenta de nada de esto, así que no hemos hecho evaluación, finalmente no elaboramos una evaluación. Si la armábamos era simplemente como una cuestión de que uno mismo pudiera tener el desafío de ver... Norma, disculpe que la interrumpa. Sí. Me parece que lo que mandó al chat no llegó porque lo debe tener para algún privado. Sí, se lo mandé a Fanny. Gracias, gracias, gracias. A ver ahora. Ahora sí. Genial, Dai. Bueno, vean a ver si pueden entrar ahí. Yo voy a dejar de grabar mientras y hablamos de estas cosas. A ver si pueden entrar a ese formulario. Sí, te deja. Te deja entrar, bien. Nos encantaría que ustedes nos dejen sus opiniones después ahí.